Hoy conoceremos de una enfermedad prácticamente asintomática durante las primeras fases, que si no se detecta a tiempo o se trata de manera adecuada, corre el riesgo de progresar hacia la pérdida de la visión o la ceguera. De glaucoma conoceremos hoy en Saludarte. Cuando me diagnosticaron el glaucoma, se me unió el cielo con la tierra. Doctor, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma entra entre las neuropatías ópticas, en este caso es una neuropatía óptica lentamente progresiva, definida por cambios típicos a nivel del disco óptico y la capa de fibras neuroretinianas que traducen cambios característicos en el campo visual. Es una enfermedad que es multifactorial, pero la presión intraocular elevada constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. David, ¿qué síntomas te hicieron ir al médico? Un día me hice un chequeo general y empecé con un dolorcito, un pequeño dolor de cabeza. Y la última prueba que me hice fue tomarme la presión ocular. Y me dice la técnica, muchacho, tú eres glaucomoso. Y le digo, ¿glaucomoso? ¿Qué es eso? No sabía ni qué es eso. Doctor, existe un movimiento internacional del glaucoma. ¿Por qué? El glaucoma es una de las enfermedades más frecuentes oftalmológicas. Constituye la segunda causa de ceguera, en este caso es una ceguera irreversible y producto a ello existe un movimiento internacional auspiciado por la Asociación Mundial del Glaucoma encaminado a fomentar la educación y la promoción de salud para que las personas conozcan de la enfermedad, conozcan la importancia del diagnóstico temprano, precoz, para así evitar la consecuencia devastadora que es la pérdida de visual producto al glaucoma. Entonces, por ello es que desde hace años, más de 10 años, se desarrolla a nivel mundial esta Semana Mundial de Glaucoma desde alrededor de la segunda semana de marzo. A nivel mundial se celebra esta semana y Cuba se insertó hace 10 años en este movimiento y cada año se aprovecha para hacer charlas, impartir conferencias para que los pacientes conozcan de la enfermedad y se aprovecha también este marco para el intercambio con los profesionales dedicados al tema, con invitados internacionales, con invitados de otras provincias, es decir que es un movimiento de todo el país donde se actualiza los últimos avances sobre el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con glaucoma. Fui al instituto donde conocí al doctor Fumero. Él me hizo todas las pruebas, me mandó un tratamiento, cuyo tratamiento hizo efecto, pero como se descubrió un poquito avanzadita, tuve que ir a un salón de operación. ¿Conoces los factores de riesgo de este padecimiento? Una de las primeras causas es factor hereditario. En el caso mío, viene de trascendencia ya por un tatarabuelo que tuve, tío, abuelo, por parte de mi madre. Me viene esta enfermedad. Y también el factor color de la piel. La raza negra, el glaucoma se manifiesta más fuerte. Y a veces la presión ocular, para que baje, pues se pasa bastante trabajo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del glaucoma? Existen diferentes tipos de glaucoma. El glaucoma quizás más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que prácticamente no da ningún tipo de síntoma, es asintomático. Entonces, para su diagnóstico es importante que después de los 40 años cada paciente vaya a su chequeo oftalmológico para evaluarse su visión, hacer cambios quizás de cristales y una de las pruebas fundamentales que se hace es la toma de la presión intraocular, que como les comentaba es el principal factor de riesgo para desencadenar la enfermedad. Si estos pacientes tuvieran una presión intraocular elevada, entonces pasa a un estudio más profundo donde se les realizan otros tipos de examen para determinar si el paciente tiene o no o es sospechoso o tiene riesgo para desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son las principales causas del glaucoma? El glaucoma no es una enfermedad aislada, es un grupo de enfermedades o un grupo de entidades que pueden desarrollar estas alteraciones a nivel del nervio óptico, de la capa de fibra y del campo visual. Y de ahí que entonces es una enfermedad que es multifactorial. Existen diferentes tipos de glaucoma y de ahí que cada uno puede tener unas causas diferentes. El más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto. En sí no se conoce la causa exacta que desencadena la enfermedad. Se sabe que la principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad es la presión intraocular elevada,
aunque existen otros factores de riesgo, tanto oculares como sistémicos. Dentro de los oculares, bueno, está antecedentes de que el paciente puede presentar miopía, puesto que estos pacientes tienen una anatomía diferente del globo ocular que hace que lo predisponga más a el desarrollo de este tipo de neuropatía. Existen otras enfermedades sistémicas, como es quizás la diabetes mellitus, enfermedades quizás desde el punto de vista del árbol vascular que comprometan la perfusión o la irrigación del nervio óptico y predisponga más a este grupo de pacientes a desarrollar la enfermedad. Pero en sí no se conoce una causa exacta de este tipo de glaucoma. Tuve que hacerme un TBT debido a mis presiones. Consiste en hacer unas incisiones dentro del ojo para que el humor acuoso o el líquido acuoso drene por ahí y las presiones no suban. Y dio resultado en un momento determinado. Con el tiempo, el doctor determinó que antes de que sucediera ya lo que no queremos que suceda, me pusieron lentes intraoculares para que esa presión bajara. Existen otros tipos de glaucoma, como es quizás el glaucoma de ángulo cerrado, que en este caso hay una alteración a nivel de la anatomía del globo ocular con unas estructuras que están mucho más pegadas unas a otras, y es que existe una estructura que se llama el ángulo camerular o el ángulo iridocorneal, que está algo más estrecho que el resto de la población, y esto compromete la circulación del humor acuoso y con ello sube la presión. Este tipo de glaucoma, si bien es menos frecuente que el anterior, tiene a su favor que sí presenta síntomas. El paciente refiere dolores de manera intermitente, punzadas, y en casos ya más extremos, más avanzados de este tipo de glaucoma, sí es el que da un dolor muy fuerte en el globo ocular, que constituye una emergencia médica, que es lo que se conoce en el argot popular como punzada de clavo. Él va dando síntomas antes que se establezca la enfermedad como tal y nos permite tomar acciones de manera más pronta, porque el paciente acude a la consulta médica y se puede hacer diagnóstico temprano, y quizás con un procedimiento tan sencillo como un procedimiento láser logramos revertir esta situación y evitar que llegue a estadios más avanzados de la enfermedad. En cambio, el que es más frecuente, precisamente es más frecuente porque es asintomático, no da síntomas, y muchas veces pasa desapercibido. El paciente no conoce que tiene la enfermedad y llega a la consulta ya en estadios más avanzados de la misma, ya con una pérdida irreversible de las fibras del nervio óptico y con su comprometimiento no solo en el campo visual, sino en cuanto a la visión también. Existen otros tipos de glaucoma también, que son glaucomas secundarios a alguna enfermedad ocular o sistémica, que de cierta manera comprometen la circulación del humor acuoso, del líquido que hay dentro del globo ocular, y con ello aumenta la presión intraocular, pero es debido a causas oculares o sistémicas de manera secundaria, no de primaria como estos anteriores. Yo sé que el glaucoma que yo tengo es un glaucoma de ángulo abierto. Sé que de los tipos de glaucoma no es que sea el más suave, pero bueno, el ángulo cerrado es peor. La visión en el ángulo cerrado se pierde de dentro hacia afuera, en el ángulo cerrado. En el ángulo abierto es de afuera hacia adentro. O sea, la capacidad de visión es mucho mejor que la del ángulo cerrado. Es muy importante que el paciente siga de manera estricta las indicaciones del especialista para que el tratamiento sea eficaz. Ni los medicamentos ni la cirugía pueden curar de manera definitiva la enfermedad, pero sí pueden controlarla en la mayoría de los casos y de esta forma evitar la pérdida de la visión. Y entonces su tratamiento va encaminado en dependencia del tipo de glaucoma que estamos tratando. Si es un glaucoma primario de ángulo abierto, muchas veces con tratamiento médico, con colirio, con gotas, que tienen ciertos mecanismos hipotensores, ya sea por disminución de la producción de estos líquidos que hay en el ojo, es decir, del humor acuoso, o por facilitar los mecanismos de drenaje, y con ello descienden los valores de presión intraocular a valores seguros que eviten el daño del nervio óptico. Existe la tendencia mundial, y Cuba no escapa de ello, con el surgimiento de nuevas alternativas de tratamiento láser, de modificar una de estas vías de drenaje del humor acuoso, y con ello evita el uso de estos colirios, controla la presión intraocular y entonces evita que el paciente desarrolle la enfermedad. Son procedimientos que en la actualidad se pueden realizar. Ya cuando existen estadios más avanzados de la enfermedad,
que con colirios o con alternativas de tratamiento láser no logramos valores seguros de presión intraocular, hay que recurrir al tratamiento quirúrgico incisional, es decir, a la cirugía, con diferentes alternativas quirúrgicas que existen para el glaucoma. Desde procedimientos mínimamente invasivos para el glaucoma, con la colocación de dispositivos pequeños, solamente de milímetros o micras de tamaño, en estas zonas de drenaje favorecen la disminución del humor acuoso y de la presión, o ya cirugía algo más invasiva que modifican el flujo del humor acuoso desde el abordaje externo, creando un reservorio, una ampolla extraocular que muchas veces es incómoda para el paciente. Y ya en estadios más avanzados se pueden recurrir a diferentes alternativas de implantes de dispositivos de drenaje de dimensiones mayores, que son los conocidos como válvulas para el glaucoma. Si el paciente ya ha transitado por la enfermedad hasta estadios ya más avanzados, donde existe un comprendimiento ya visual, una pérdida visual considerable, es recomendable quizás algunas alternativas de tratamiento láser para destruir los nervios y con ello tratar de disminuir algo la presión o evitar que el paciente tenga dolor, es decir, mejorar el confort del paciente. Pero ya el daño que está establecido, hasta los conocimientos actuales no se permite revertir. Que estamos hablando de tejido neural, de tejido nervioso, que no se regenera. Existen varias alternativas o varias hipótesis y investigaciones en el mundo acerca de regenerar estas fibras del nervio óptico, pero aún están ahí en investigaciones, en ensayos. No se ha demostrado científicamente que han tenido resultados favorecedores. Yo no tengo el mismo tratamiento de otras personas, parecido. A veces coincidimos en gotas, pero hay personas hay personas que no se han operado, que con las gotas mantienen su presión estable, por debajo de 21. Sabes que los tratamientos son personalizados. En dependencia del grado de su enfermedad. Hace poco me operé, me pusieron lentes y veo bien. Gracias a Dios, ayer mismo me tomaron la presión y la tenía muy bien. La disciplina es fundamental en un paciente con glaucoma, como en toda enfermedad crónica. Es un paciente que desde que tenga el diagnóstico de glaucoma debe tener disciplina primero para cumplir los tratamientos indicados y segundo para asistir a las consultas de seguimiento, porque hay que monitorear los valores de presión ocular y evaluar la efectividad de los tratamientos que se le administren al paciente, ya sea tópicos, es decir, tratamientos médicos o quirúrgicos. La cirugía de glaucoma es una cirugía que tiene un tiempo de vida media, es decir, que tiene una durabilidad quizás de 5 o 10 años, pero antes puede fallar, mucho más por los mecanismos de cicatrización que tenga cada paciente. Y todos los tratamientos son con el mismo objetivo, evitar la ceguera. Todos los tratamientos o todas estas alternativas de tratamiento para el glaucoma van encaminadas a modificar el único factor de riesgo, por suerte es más importante, que es la presión intraocular, es decir, descender los valores de presión intraocular y con ello evitar que se dañe el nervio óptico de manera irreversible y que el paciente avance a estadios más avanzados de la enfermedad con un deterioro del campo visual y de la visión, que produce una ceguera, como les comentaba al inicio, una ceguera irreversible. Es la segunda causa de ceguera en Cuba y en el mundo y en este caso la primera causa de ceguera irreversible. Son muchos los cambios oculares asociados a la edad. Por eso debemos estar siempre alerta. Recuerda que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que es prácticamente asintomática, lo cual dificulta su detección. Realice algún deporte a diario. Evite el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y pasados los 40 años, visite periódicamente al especialista, más si tiene usted antecedentes familiares de glaucoma. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.